Buenos días, buenas tardes a todas las personas que están con nosotros en estos momentos. Buenas tardes, Habib, qué gustazo tenerte y qué honor tenerte con nosotros el día de hoy. Igualmente, profe. A ti también muchas gracias. Qué bueno, y gracias a todas las personas que están conectados. Profesor Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, estoy aquí tratando de ubicar a Eduardo Tortúa. Voy a darle una última llamada, o si no comenzamos y él se va uniendo a nosotros pues, en el transcurso de la conversación. Bueno, listo. Entonces, bueno, en algún momento se unirá con nosotros Eduardo Tortúa. Pues mucho gusto. Mi nombre es María Alejandra González Pérez. Yo soy profesora de la Universidad de AFIT. Trabajo en la universidad desde hace 18 años. Hago parte del equipo de creación de la maestría en sostenibilidad. También Eduardo Tortúa y diferentes colegas nuestros de más de 30 organizaciones que participaron en la creación de la maestría en sostenibilidad. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Eduardo Tortuga, quien no se nos ha unido y en el momento que se una lo vuelvo a presentar, pero es otro de los creadores de la maestría en sostenibilidad y es nuestro profesor de finanzas responsable. Qué bueno, aquí tenemos a Eduardo. Eduardo, dame, perfecto. Hola, Eduardo. ¿Qué más, María? Ya le estaba diciendo por WhatsApp que ya me iba a conectar. No, Entonces ya me iba a perfecto. Ya, regañar. no, 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 pero para nada, para nada. En estos momentos voy a aprovechar, voy a poner en modo avión el celular, que no lo había puesto precisamente porque estaba esperando que hubiera alguna noticia de nuestro querido profesor Eduardo. Entonces, listo, paso a modo avión y bueno, muchas gracias y ya pasamos entonces a estar súper conectados, Eduardo. Qué bueno que estás aquí y Javi, gracias por aceptar la invitación. Gracias a todas las personas que están. Les quiero presentar, entonces les estaba diciendo que Eduardo Teortúa pues es una persona muy cercana a la casa, co-creador de la maestría en sostenibilidad, profesor de finanzas responsables y de inversión responsable también. También ayudó en la creación también del programa de finanzas sostenibles y cambio climático de la Universidad de AFIT. Ha sido profesor de pregrado y posgrado en nuestra universidad y en diferentes universidades en América Latina. Y bueno, pues Eduardo, muchas gracias de estar acá. Eduardo es partner en Deloitte Sustainability para América Latina. También fue el director de los principios de educación responsable de las Naciones Unidas para toda Inversión, la región inversión. América Latina, menos Brasil. Y bueno, tiene un recorrido De grandísimo. inversión, María, de educación no. Perdón, yo dije educación, bueno, inversión responsable, pero bueno, la inversión responsable también requiere de educación y sensibilización. Entonces, pero gracias, me estoy aquí como tratando de lavar las manos. Y quiero presentarles también a Habib que está con nosotros, Habib Hasbon Calle. Habib es un experto en diferentes temas, es administrador de empresas de la Universidad AFIT, pero Habib trabajó durante 18 años en ENCA de Colombia, trabajó en diferentes cargos como analista pues haciendo análisis de mercados, análisis de exportaciones, pero su fuerte son los temas que tienen que ver con logística y cadena de abastecimiento sostenible. También ha trabajado en temas de exportaciones, es el Community Manager de la Maestría en Sostenibilidad. Un super socio mío para muchas cosas, más animado que cualquiera, es un lector fabuloso, siempre está ahí en la frontera del conocimiento de lo que está pasando. Entonces, Javid, gracias por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti y un honor estar con ustedes esta tarde. Bueno, no, genial. Bueno, tenemos como varios asuntos. Hoy vamos a hablar de este reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Les voy a contar un poquito como de este reporte. Este reporte empieza a publicarse en el año 2006 por el Foro Económico Mundial y empieza antes de estar en toda esta crisis financiera, se empieza a leer un entorno de incertidumbre muy grande y ese entorno de incertidumbre muy grande necesitaba
que las personas pudieran mirar en el largo plazo para que esto les ayudara un poquito como a tomar unas decisiones más informadas. Entonces se mira en ese escenario, no en el corto plazo, sino que se traza una visión a 10 años. Y en estos momentos llevamos en la edición número, en la 21ª, en la edición número 21 del reporte de riesgos globales. Y bueno, pues ahí este reporte lo preparan, lo acompañan diferentes, pues está Marsh McLennan, está Zurich Insurance, hacen parte profesores de la Universidad de Singapur, de profesores de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Wharton, y participan, el año pasado participaron 1.300 expertos. Estos expertos son expertos que tienen que ver con pues son expertos que son de la academia, pero principalmente son CEOs. Y estos personas también que trabajan en la formulación de políticas públicas. Entonces nos da una lectura muy interesante, es un trabajo que se hace durante todo el año. Hay algunas críticas a la metodología, pero sin embargo, pues es un tema muy importante y se lanza justo antes del encuentro mundial en Davos del Foro Económico Mundial. Entonces, este reporte da un poco, es como donde se centran los temas de conversación que se van a presentar en Davos. Entonces, ahí como la importancia de esto. Bueno, y muchas gracias. Voy a aquí voy a dejar de compartir el, como el e-card nuestro y voy a poner en vista acá a las personas que están en modo oradores para que nos podamos ver como de frente. Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a conversar y entrar en materia, profesor Eduardo y querido Habib. Yo creo que aquí las personas que están en la audiencia pueden que estén esperando algunos nombres. Vamos a tratar de evitar nombrar algunas personas porque son obvias en la conversación y no nos queremos centrar en un tema muy centrado en una sola persona o no en una agenda política para Colombia. Entonces tratemos de mirar las cosas más generales. Bueno, ¿quién de ustedes, pues les voy a preguntar a los dos, cómo se imaginan ustedes que va a ser el año 2030 o el año 2030? No, miremos al año 2036. Si miráramos nosotros y les hiciéramos una pregunta parecida a la pregunta que tiene el Foro Económico Mundial, ¿cómo creen que va a ser ese año 2036? Ambos tienen hijos y ambos tienen hijos más o menos de las mismas edades, entonces creo que eso puede ayudarnos un poquito como a proyectar y esto como para romper el hielo en esta conversación. Mis hijos están más chiquitos que los de Javi. Bueno, aunque no supe, Javi, porque es que casualmente le estoy dando clases a Javi en este momento. Ahorita soy profe de él porque a las 7 tiene que hacerme la sustentación de la clase, imagínense. Qué tan particular, pero bueno. Estamos sintonizados. Te doy la palabra. El forecast a 10 años, tu visión. Ahí me escuchan o no, a ver si daño Te está bueno. escuchamos súper bien, Eduardo. Hola, Eduardo. Eduardo se nos congeló, entonces, Habib, hola. Nos toca empezar a hablar Bueno, un poquito, dale, cuéntanos. claro, yo te quería aquí como para empezar, con tu Volví. permiso, proyectarles básicamente la proyección que hay. Obviamente, este es el año a la izquierda del año 2026, después el forecast a 2 años y después a 10 años. Y realmente es un hecho que hay que ver que el cambio climático, el clima extremo, todos los temas relacionados con la pérdida de biodiversidad y con lo que tiene que ver con la parte ambiental, los ecosistemas terrestres, es lo que realmente a 10 años será como lo que están viendo hoy, que va a ser lo crítico. Vamos a, pues, personalmente pienso que eh, sin el compromiso de tres grandes emisores de gases de efecto invernadero, que son China, Rusia y los Estados Unidos, eh, va a ser muy difícil lograr las metas que se planteó el Acuerdo de París, que prácticamente están destrozadas, y tenemos ya que acostumbrarnos a que el cambio climático va a ser una realidad. Lo estamos viendo en este momento con el deshielo que se está dando
el Polo Norte, lo cual le ha afectado muchísimo las corrientes marítimas, las que subían por el Atlántico y que buscaban aguas más frías. Ahora ya no están obteniendo aguas más frías, sino que vienen tibias y están dañando los corales del Caribe. Entonces, en ese orden de ideas, a 10 años vamos a ver temas muy complejos a nivel de ecosistemas, a nivel de clima y también a nivel de algunos países pequeños que puede que desaparezcan. Hay naciones insulares en el Pacífico, en el Océano Índico, que puede que de un momento a otro desaparezcan del mapa. Entonces, sí, vemos que como nosotros estamos hoy, todo el mundo está en un día a día frenético, donde las noticias son cada vez más rápidas, más intensas. Cada 5 minutos hay una declaración de un presidente, temas de desinformación, temas de inteligencia artificial. Pero en el fondo, a 10 años, lo que sigue siendo una constante es que el cambio climático va a ser lo que más nos va a afectar a todos. Obviamente, pues de acuerdo con la encuesta de los 1.300 CEOs de las directivas de todas esas empresas, sigue el tema por allá a la mitad de la desinformación, todo el tema pues, de inteligencia artificial, pero sí el clima y los ecosistemas, sobre todo el clima extremo. Luego, no sé si lo han visto ahora, los incendios en Chile, están los científicos perplejos. En 4 horas se consumieron 1.600 hectáreas por los vientos y por las altas temperaturas. Y, están esperando en este momento en Estados Unidos unas tormentas extremas de nieve, de frío. Entonces, sí, es lo que veo yo a 10 años. Voy a dejar de compartir. No, Javi, déjalo para yo también reaccionar sobre eso que Perfecto. está muy bueno, usted que hizo la tarea. Eh, Mucho gusto, profe. Entonces, no voy a profundizar mucho en temas climáticos porque creo que Javi lo explicó perfectamente, ya está sucediendo. Yo lo que sí veo, ojalá esté equivocado, pero no sé, creo que no, pero ojalá esté equivocado. em, el tema climático yo creo que va a ser cada vez más complejo porque no hay ninguna forma, yo no veo ninguna forma hoy con la nueva geopolítica que estamos viviendo, con la desglobalización, que avancemos en una ruta de descarbonización como nos imaginamos hace 10 años cuando se firmó el Acuerdo de París. Yo no veo un camino claro para eso. Y se los digo porque pues en mi rol también como consultor, pues trabajo con muchas empresas del sector financiero, del sector real, hablo todo el tiempo con ellos y uno no ve pues como un camino también de parte de ellos pues de hacer las inversiones que se requieren para avanzar realmente hacia una descarbonización de la economía. O sea, hacen inversiones, estoy diciendo que no, pero a la magnitud de lo que se requiere para descarbonizar la economía al 2050, olvídense, eso no está pasando, ni creo que estén los incentivos políticos dados hoy en el mundo para que eso pase. Entonces, a 10 años, la probabilidad de que si ya lo de hoy de Chile es complejo, si lo que está pasando otra vez en Australia, que está leyendo un artículo que dice que puede que este año otra vez vuelva a ser un Black Summer como fue hace 6 años, que se ¿Te incendió, acuerdas pues los incendios? Ajá. sí, una cosa horrible. Entonces, bueno, entonces yo creo que ese sí, y ese está atado a que en los años anteriores el web, que por eso yo coincido con Mari en que estas metodologías pues son también como que reaccionan mucho, sobre todo a corto plazo, reaccionan mucho como a la realidad política del momento. Entonces hace 2 años decían que nos vamos a descarbonizar, que yo no sé qué, y pues no, no le pegaron, se equivocaron. Eh, pero yo sí creo que ese sí se conecta con cambio climático. O sea, entre menos hagamos de descarbonización en el corto plazo, ese de cambio climático. Yo no sé si va a estar de primero, pero en el top 10 no me queda la menor duda que va a estar. Entonces, el primero, creo que estamos absolutamente coincidimos. Yo el segundo que les quiero dejar la reflexión y lo vengo pensando mucho porque como yo trabajo en el mundo de la consultoría, es un white collar job, entonces el white collar job está en peligro de extinción por la inteligencia artificial y yo sí creo que en 10 años yo no me alcanzo a imaginar cómo vamos a trabajar. Si yo ya hoy lo estoy viendo, si yo ya hoy me estoy cuestionando si vale la pena contratar un consultor junior en Deloitte porque Copilot sabe más que él, hoy en el 2026, imagínense en el 2036 cuando uno lee, en este fin de, les recomiendo
léanse el ensayo de Darío, no sé cómo se dice el apellido del señor, Amundi, que es el CEO de Anthropic, que es una de esas, pues, Sí, de Claude, los dueños de esa, Claude. Ujú. que es pues uno de esos laboratorios, pues Tú lo ahorita puedes pioneros. compartir en tu página de LinkedIn. A propósito, los invito a seguir a Eduardo, que es un gran generador de contenido, y a Javib también, por favor, en LinkedIn, que van a ver que ambos publican, son generadores de contenido de muy alta calidad. Entonces, Eduardo, si lo puedes compartir en tu página de LinkedIn, ahí sería súper genial para todos. Sí, pero lo voy a compartir también aquí en este chat. Perfecto, genial. Yo les cuento un Entonces poquito. Ahora ahí lo como tienen. conectando con lo que estaban diciendo, hoy estaba escuchando un podcast en donde estaba precisamente un profesor que se llama Paul Bierman. Él les cuento, él es un geólogo y es un geólogo experto en el hielo de Groenlandia. Y él está en la Universidad de Vermont en los Estados Unidos. Resulta ser que en los años 60, no sé si ustedes sabían esto, para mí esto es nuevo, en los años 60 en Groenlandia se hizo, prácticamente fue en el año 1959, en Groenlandia los soldados de los Estados Unidos hicieron pues cavaron unas fosas y para estas fosas pues hicieron unas, tratando de ver qué había debajo de la capa, pues de capa de hielo de Groenlandia y hicieron en estas exploraciones, unas exploraciones de más de una milla, o sea, casi 2 kilómetros de profundidad. Y no llegaron, o sea, no habían logrado llegar en este campo que se llama Century Camp, no habían logrado llegar hasta lo que era hasta lo que era pues la superficie que no era de hielo. Pero resulta ser que hace muy poquitos años, hace un par de años, lo convocaron a él, pues él ha venido estudiando esto por mucho tiempo, lo convocaron de Dinamarca porque habían encontrado, pues habían hecho unos hallazgos que seguramente Javier conoce, viendo los hallazgos que habían hecho pues de unos pedazos de tierra que nos daban un poquito a conocer de lo que había sido la historia de la Tierra en términos de calentamiento global y asuntos muy interesantes, pero también lo que decía este profesor como en conclusión eran varios. Primero, el tema del descongelamiento de Groenlandia. Si ustedes miran el tema de Groenlandia como si tuvieran un pocillo lleno hasta acá y le ponen, o sea, tenemos un pocillo lleno y le echamos 3 hielos y esperamos que se descongelen, entonces vamos a ver cómo pues está como el efecto de derrame, lo que hace que es un crecimiento del nivel del mar muchísimo más elevado. Pero el otro asunto es la dificultad, o sea, un asunto es eso como se ha observado, pero otro es la dificultad para la extracción de todos estos minerales que habían ahí. Javi, si quieres nos cuentas un poquito de lo que tienes ahí, una presentación que nos puedes ilustrar más, porque de esto sabes tú bastante. Claro, les cuento un poquito. Bueno, aquí esta es la bandera de Groenlandia, que hace parte del Reino de Dinamarca. Esta es la base aérea de Pitufik, que significa el mejor lugar en el idioma nativo de los groenlandeses, de los habitantes de allá. Pues hasta la semana pasada, Groenlandia tenía 54.000 habitantes, en este momento ya tiene 56.000 porque llegaron tropas de Francia y de la OTAN. Y bueno, el hecho es que aquí vemos en la base de Pitufik un F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero el tema aquí, lo interesante es que Estados Unidos solamente tiene una base, que es este puntico azul en Groenlandia, Que es el y para Century Estados Unidos, Camp. Ajá. exacto, para Estados Unidos es muy importante Groenlandia con el plan que tiene del Golden Dome, del domo dorado, que es el sistema de defensa contra misiles nucleares nuevo. Y sí, aquí vemos, esta es una vista del Polo Norte, las bases de los rusos. Y bueno, es un pedazo del planeta que siempre estuvo cubierto de mucho hielo, pero a raíz del deshielo están proyectando que muchos barcos van a poder cruzar por esa zona. Es más, el año pasado una naviera china hizo una ruta con barco portacontenedores desde Ningbo en China hasta Felixstowe en el Reino Unido por el Polo Norte en 18 días, lo cual llenó de entusiasmo
a los importadores y los logísticos del mundo, pero lleno de pánico a los ambientalistas, porque estas zonas son prístinas y por allá nunca han circulado barcos, y el ruido de los barcos genera un estrés grandísimo en las especies que habitan el Polo Norte, las ballenas, los narvales, todos los animalitos, y generalmente está un riesgo pues que haya una avería y que se derrame el combustible de los barcos y otras cosas. Entonces la proyección de rutas marítimas con el deshielo es muy alta porque con lo que hablamos ahorita del cambio climático. Y esto hace que un submarino ruso llegue muy rápido cerquita a los Estados Unidos o un submarino chino. Pero en ese orden de ideas también, como decía hoy Trump, con el tema del acuerdo que entre comillas, acuerdo con Mark Rutte de la OTAN, donde dice que él no quiere invadir Groenlandia ni quiere Groenlandia, que quiere más bases y que esas bases sean territorio de los Estados Unidos, similar a la figura que tiene el Reino Unido en Chipre. Eso es básicamente lo que está pasando. Ahí el tema de una intervención militar pues es impensable, inclusive todo se cantó esta semana porque Alemania inclusive amenazó de no asistir al Mundial de Fútbol si había pues una invasión militar a Groenlandia. Pero ya, por ejemplo, República Checa y Hungría dijeron que ellos están de acuerdo con que Estados Unidos negocie y que le compre esta tierra al Reino de Dinamarca, pero en este momento ni el Reino de Dinamarca ni el gobierno de Groenlandia han firmado ningún acuerdo. El punto es que aquí están estas tiras raras que son impresionantes a medida que el deshielo empiece a hacerse más pronunciado. Groenlandia tenía pues, materiales básicos como titanio, zinc, plomo, magnesio, molibdeno y otras tiras raras hasta piedras preciosas, rubí, zafiros, rosados. Pero aquí está como ya en este mapa que ven a la izquierda, los punticos en rojo son las tiras raras que han logrado detectar. Lo que tú decías ahorita del hielo, ellos han hecho varios estudios, entonces han hecho tanto los estudios geológicos como los estudios del hielo, y ellos en unos laboratorios súper especializados, los científicos analizan las burbujitas que quedan en ese hielo y empiezan a detectar entonces todos los eventos climáticos a través de los siglos. Bueno, el punto es que esto de Groenlandia también viene a ser muy, muy estratégico. Aquí les muestro los radares que están allá en la base de Pituffik, que en este momento son pues poquitos los radares, pero es un sitio muy estratégico para el Comando pues, de Defensa de los Estados Unidos. Y la principal preocupación, además de Rusia, es este señor de Corea del Norte, porque ya Corea del Norte, con su programa espacial, entre comillas espacial, ha desarrollado ya misiles de muy largo alcance. Entonces, el interés de establecer el domo dorado para la defensa de Estados Unidos necesita una base en Groenlandia. Eso es en conclusión eh, el interés que hay. O sea, también los países europeos están en parte en desacuerdo, pero también en parte de acuerdo, porque ellos quedarían también muy desprotegidos si el sistema de defensa de antimisiles y todo lo que está pasando ahora queda desprotegido. Entonces, Groenlandia viene a ser supremamente estratégico a nivel mundial. Lo irónico de todo es que nadie se preguntó nunca, pues, esa isla, bueno, ese territorio, perdón, eh, qué tan importante era. Solo fue hasta que empresas chinas empezaron a incursionar en Groenlandia en diferentes temas, sobre todo minería. Entonces esto despertó las alarmas y hoy es el tema central. No se dio ningún conflicto, pero sí, como les dije, la población de Groenlandia aumentó casi en 2.000 habitantes en la última semana con tropas de Francia. Eh, los daneses están en una situación compleja. Dinamarca realmente siempre ha sido un aliado muy importante de los Estados Unidos, porque en todas las guerras del Golfo, en Afganistán, siempre el primer país que estaba dispuesto a mandar soldados y que murieron soldados en esos conflictos fue Dinamarca. Entonces, en este momento es un tema complejo de negociación, de tire de afloje. Hoy en Davos, Estados Unidos dijo que ya no iba a colocar aranceles del 10% a los países europeos, ya con esta conversación de la OTAN, pero vamos a ver entonces que en ese tema de riesgos que están visualizando, que de las confrontaciones geoeconómicas, donde que es el principal, va a servir mucho este tema de tire y afloje en las negociaciones que se van a hacer.
y apenas está empezando. Entonces, veremos en los próximos meses y posiblemente próximos 2, 3 años un tema muy intenso de negociación, donde posiblemente se establecerán más bases de los Estados Unidos y bueno, el desenlace va a ser que posiblemente esto se vuelva un territorio de ultramar de los Estados Unidos, pero en el fondo lo que pretende es garantizar la defensa contra Rusia y contra Corea del Norte. Eso básicamente es Algo, en el fondo las tierras raras. gracias, gracias, Javib. Hay algo muy importante con este foro y de hecho el título que nosotros le dimos a nuestra conversación el día de hoy es algo eh, que está explícito, ni siquiera está de manera latente en el reporte, sino que está explícito, es el asunto de que ya no vamos a tener nunca más cisnes negros. Básicamente, todo se puede esperar en estos momentos. Ya no hay algo como que pueda ser impredecible. Ya estamos en un momento en donde cualquier cosa puede pasar y por eso la necesidad tan grande que existe y por eso el título de nosotros que le pusimos que pasar a pensar del por si pasa al cuando pase, porque es esta mirada de cómo miramos las cosas de una manera más holística y sobre todo de una manera, estamos más conscientes de esa interconexión de factores, lo que hablaba Eduardo ahora de la inteligencia artificial, lo que estamos hablando del tema de aranceles, los aspectos que estamos hablando de los temas minerales, y hay un poquito, si miramos nosotros y volvemos a los años 60, aquí Eduardo y Javi, pues como quien me quiera comentar el proyecto de exploración de este bloque de hielo. Muy interesante, algunos traductores dijeron que Trump decía Iceland, pero también creo que también él estaba, no en defenderlo, pero estaba refiriéndose al bloque de hielo, no al país Iceland, o sea, estaba refiriéndose a Groenlandia como el bloque de hielo. Entonces, esa exploración que estaban haciendo en esos años 60, que además que fue una exploración que utilizaron energía nuclear porque no podían llevar hasta allá pues otros recursos, utilizaron reactores nucleares. Esa operación era comparable en esos momentos con la ambición que se tenía del proyecto de la Luna. Entonces, han habido momentos en donde nosotros hemos estado con esas grandes expectativas, pero han sido también unos momentos de una incertidumbre muy grande. Eduardo, ¿qué piensas? ¿Cómo reaccionamos al tema de que no va a haber un cisne negro? Además que si le podemos contar a las personas que no saben aquí de Habib, perdón, de Habib, de Nassim Taleb, eh, qué son los cisnes negros. Y además tú también conoces de los cisnes azules, cisnes verdes y azules. Sí, de los cisnes verdes también hay un libro muy bueno de John Eltington, que es uno de los pues promotores de los conceptos de sostenibilidad, que tiene un libro muy interesante sobre cisnes verdes, perdón, Correcto. que es bien, bien, bien valioso que lo lean. Eh, Oye, ve, yo te escuchaba y yo no sé em, si yo creo que este mundo está cambiando tanto que yo creo que sí nos vamos a seguir sorprendiendo. Eh, yo creo que sí vamos a seguir teniendo cisnes negros. Te voy a poner un ejemplo volviendo con el tema climático con el que empezamos y que pues volviendo pues al documento del World Economic Forum, pues a 10 años, que era tu comentario del 2036, pues los eventos climáticos extremos aparecen ahí como muy relevantes. Y es que uno ve esto y uno, claro, estamos como en esta burbuja de personas, pues, ¿cuántas personas en el mundo están hoy sentadas? 100 personas hablando de los análisis del web, pues, no, eso es un número no tan grande, pues, entonces, la realidad es que yo sí creo que, como les decía ahorita en mi reflexión, como no vamos a descarbonizar la economía a tiempo y los cambios y esos tipping points que existen, pues que los científicos han identificado que son esos que posiblemente van a acelerar aún más los cambios climáticos extremos, yo sí creo, María, que no dimensionamos el impacto que puede llegar a tener para nuestra sociedad que alguno de esos tipping points se lo pasemos. Y entonces ahí se materializa un cisne negro, porque es que yo sí creo que, por ejemplo, en estos temas,
hoy no existen los incentivos desde el sector financiero para ponerle la atención que se merecen, porque como todavía tomamos decisiones, hay muchas decisiones financieras que no se toman ni siquiera a 10 años. Entonces, si yo soy un financiero y estoy mirando esto, ni me hago esa pregunta. En 10 años, no sé. Pues mi Por eso. portafolio no lo estoy analizando a 10 años, lo estoy analizando a 7. Entonces, pues no me preocupo por esas variables. Entonces, si algunas de estas cosas que sí nos están diciendo que son relevantes se materializan, pero se materializan a un nivel ya, pues, catastrófico, entonces ahí el impacto que eso puede tener para la economía puede ser enorme y no sé, María, después de haber vivido el COVID hace 5 años, yo no soy capaz de decir que, que ya no van a haber más cisnes negros porque ¿Sabes? uno no sabe que este mundo qué más puede pasar. Te cuento que técnicamente el COVID, la pandemia del COVID no fue un cisne negro, ya venía anticipándose y estábamos simplemente esperando que algo así pasara. Ya veíamos pandemias, incluso en este reporte de riesgos globales, que a propósito un riesgo global es un riesgo que de haberse, de materializarse, como estaba presentando Eduardo, de materializarse tiene una implicación muy grande sobre la mayor parte del PIB mundial y sobre la mayor parte sobre la mayor parte de la población o sobre la mayor parte de los recursos naturales. Antes, cuando comenzó el foro, perdón, el reporte de los riesgos globales, se miraban temas macroeconómicos del precio del petróleo, se miraban temas de las burbujas, de activos. Pero Eduardo, es muy difícil, o sea, el punto es como que cada vez más va a ser más difícil trabajar con modelos, o sea, el tema de cambiar, decimos ahorita que estamos en proyectos o en proceso de la maestría en futuros de la Universidad de AFIT, hablamos que cada vez es más difícil hablar de probabilidades, entonces por eso debemos de pasar a hablar a temas de posibilidades. Y cuando hablamos de posibilidades, entonces ahí sí que estamos hablando de un universo que tiene, o de múltiples universos simultáneamente. Esa cantidad Válido. de cosas. Pero ¿Cómo? venga que yo no, pero Dale, yo no hice dale, dale. usted me hizo una pregunta y yo no la respondí, pero venga, yo Eso, la por respondo. favor, Entonces, dale. para los que están aquí escuchándonos y cuando María me preguntó qué es un cisne negro, en el marco pues de lo que estamos conversando hoy, pues que tiene que ver con el reporte de riesgos globales, un cisne negro es un evento inesperado que con un impacto enorme y que realmente es fácil de predecir solamente como con información ya de retrospectiva, o sea, no con información futura, sino con información pasada. Entonces, eso es un cisne negro y pues digamos que hay, pues digamos, uno de los pioneros y referentes de este término es Nassim Nicolás Taleb, que pues es reconocido pues como por acuñar ese término. Entonces, eso es un cisne negro. Entonces, pero voy a volver a debatirle a María. Pero Yo sí. me dejas, antes de que cojas impulso con el debate y para que cojas fuerza, espérate, te cuento un poquito que quizás muchos saben, los cisnes negros, o sea, era antes en Europa no se conocían sino cisnes blancos, o sea, había un dicho que era como, es tan imposible como un cisne negro, porque no se conocían sino, todos los cisnes que existían todos los cisnes eran blancos. Cuando los europeos llegaron a Australia, se dieron cuenta que habían cisnes negros, entonces ya en esos momentos para el punto de decir, bueno, ya todos los cisnes no son negros, ya tenemos una excepción. Y quienes han ido a Sao Paulo al Parque Ibirapuera, se van a dar cuenta que en ese parque no hay sino cisnes negros. O sea, es espectacular porque está todos los cisnes negros. Entonces ya Eduardo, después de la interrupción plumífera que te acabo de dar, ya sí coge todos los alientos. Bueno, no, voy a cerrar ese tema porque me gustó el debate de si ya los cisnes negros, no, porque va muy en línea también con el tema de la información Claro. y la inteligencia artificial, pues sin dudas, creo que hoy estamos entrando a una nueva realidad donde hay tanta data, pero además tenemos un aliado como la inteligencia artificial que nos permite analizar esa data a unos niveles que nunca habíamos tenido. Entonces, pues en ese sentido sí comparto tu visión, pero yo creo que de todos modos hay muchas de estos análisis que igual van a seguir teniendo los sesgos de los seres humanos
Y, por ejemplo, vuelvo a un sesgo que hay veces no nos pasa tanto, por ejemplo, hoy en Colombia no lo tenemos, porque hay un sesgo que afecta todo este tipo de análisis, que es el sesgo de la confianza. En Colombia no lo tenemos porque estamos al otro lado, estamos muy poco optimistas, pero hay veces, por ejemplo, con el cambio climático, muchos años, yo creo que se veía así, es el sesgo de la confianza. No, si vamos a ser capaces, no, eso descarbonizamos la economía, no, si tenemos los incentivos. Y no, y entonces ante eso, pues hay cosas que de pronto, como les digo, no sé si dimensionamos lo que puede llegar a pasar, riesgos que son difíciles de analizar, pero bueno, digamos que con estas gráficas, con estas imágenes que me están poniendo acá, me están debatiendo solamente con la imagen, porque sin duda yo creo que hoy la capacidad tecnológica, o sea, la capacidad humana más la capacidad tecnológica que nos da la inteligencia artificial, pues seguramente sí nos pone en un escenario donde uno sí puede cuestionar si vamos a tener más cisnes negros, pero no sé, yo todavía creo que sí hay muchas cosas que nos van a seguir sorprendiendo. No, claro, Y, Javi, aquí me imagino que nos vas a contar acá de todos los data centers, de las sí, oportunidades que están, de la necesidad de tener esos data sí, centers en el espacio, bueno, y cómo vamos a hacer también con la basura, pues con la basura que está sí. en estos momentos extra terrestre. Sí, no, Eduardo tiene razón en algo. Por ejemplo, inclusive a muchos CEOs de empresas tecnológicas les preguntaban ahorita en Davos cómo se sentían ellos respecto a la seguridad de sus instalaciones, de los centros de datos, de los satélites, de todo. Y relativamente dicen que ellos están tranquilos, que no les da miedo un hackeo, que están serenos. Pero la realidad es la siguiente. Les voy a mostrar aquí abajo en el lado izquierdo. Este es el mapa de fibra óptica del mundo. O sea, nosotros, todo el día a día de nosotros se convirtió en digital. WhatsApp, el pago de la tarjeta de crédito, la aplicación, el domicilio, un Didi, todo, todo. Abajo vemos, ese es el mapa mundial de fibra óptica. Eh, y dicen los expertos que realmente con todo lo que está sucediendo a nivel de conflictos entre países, pues que es muy vulnerable. El cableado de Hace fibra, muchos años pues aquí, es importante que clarifiquemos a las personas. Esto es un cableado, o sea, la fibra óptica es un exacto, cable físico, o sea, es un cable físico. exacto, aquí uno se pasaba mucho, por ejemplo, en Medellín, que a veces se va al internet en el barrio o en la zona, y fue que por ahí algún ocioso, por robarse los cables de cobre, cortó la fibra óptica. Tienen que llegar y con un microscopio unir y unir todos los filamenticos hasta que lo organizan. A nivel de país, hace muchos años en Colombia sucedió un problema con la fibra óptica, con el cable submarino. Pero bueno, tenemos adicional a la fibra óptica más o menos ya 19.000 satélites orbitando. Y lo que tú decías ahorita, hay basura espacial que está afectando esos mismos satélites. Inclusive un dato anecdótico, los satélites ahora cuando se queman en la atmósfera están creando un nuevo gas efecto invernadero que se llama óxido de aluminio. Los científicos ya lo están estudiando. Nosotros creíamos que ver pues, un satélite cuando entra era muy bonito, realmente está dejando unos gases súper tóxicos. Y el tema de los centros de datos, que requieren cantidades impresionantes de agua para refrigerarse, donde realmente los líderes en esto han sido los países nórdicos y en otras zonas del planeta que están buscando pues establecerlos en zonas altas y ya están empezando a ser, por ejemplo, en centros de datos espaciales. Pero lo que dice la industria es que ellos tienen que buscar la forma de construir unos servidores que no sean tan dependientes del enfriamiento del agua, porque sí realmente se están dando cuenta que están teniendo como una limitante muy grande. O sea, sí hay un riesgo ahí grande. Y lo estamos viendo también a nivel general. El año pasado, por ejemplo, creo que fue la aerolínea en Estados Unidos de América, se paró 2 días. Tuvo un problema en las bases de datos, o sea, están muy vulnerables a cualquier situación que pueda generarse de hackeo, de un sabotaje, de todo. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas hoy, o sea, como un reto grande, que por ejemplo tienen solamente la información en un solo proveedor de la nube, tienen que repensar qué puede pasar con este riesgo que pasa agachado, inclusive en los riesgos no lo tienen como muy alto, pero que puede ser muy crítico a la hora de un problema global. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos a veces cuando se cae WhatsApp o Facebook a nivel mundial, pues Meta, estos servicios, X,
todo que es un caos para mucha gente y bueno, aquí no le ha pasado que que va a pagar algo con la tarjeta de crédito y no hubo línea o se cayó la aplicación X o Y. Ese es el tema, pero sí, sí el mundo está en este momento siendo muy vulnerable a este tipo de riesgos. Las empresas de tecnología, sobre todo que prestan servicios financieros y también pues, servicios de transporte. Las navieras, por ejemplo, hablan mucho en el Foro Económico Mundial de los servicios de las navieras, de las aerolíneas. Inclusive servicios como la salud están muy expuestos en este momento a este riesgo. No sé por qué a 10 años lo tienen como relegado. Para mí debería estar mucho más alto. Entonces, sí, lo que decía ahorita Eduardo de los cisnes negros nos pueden sorprender. No sabemos qué pueda pasar de pronto, porque hoy la demanda de información y de datos es muchísimo mayor a la capacidad también que están teniendo estos centros de datos. El año pasado, por ejemplo, hubo un colapso en uno de ellos que bloqueó varias aplicaciones y son cosas demasiado simples, por decir, cuando hay una innovación, una nueva creación de figuritas de muñequitos que gente toma fotos y que saca las fotos de ellos en muñequitos, eso se masifica en millones de personas en un momento, que exige muchísima energía y genera unas restricciones gigantes que pueden bloquear los servidores, más cuando ya tienen algunos muchos años funcionando. Entonces, sí, el tema aquí es que hay una nueva realidad y que la infraestructura física como tal van a tener que trabajar mucho con nuevas tecnologías, en buscar una infraestructura física que se pueda enfriar más fácil, que tenga materiales mucho más inteligentes para que no buscar pues como estas ineficiencias energéticas y tratar de ser menos dependientes. Entonces es un riesgo que cada vez más a medida que aumente la digitalización va a ser más patente. Javi, súper aquí, y no solamente, sabes que no solamente es la infraestructura física, hay unos temas que tienen que ver, no sé si aquí tengo personas del Observatorio en Naturaleza, Comercio, Inversión y Desarrollo o ingenieros en telecomunicaciones, pero el tema del espectro electromagnético es otro tema muy interesante y ahí los procesos de negociación son muy críticos y también como entender cuáles son los límites que tenemos nosotros de navegabilidad en Colombia y de las posibilidades, o sea, el espectro electromagnético es básicamente como la autopista de las telecomunicaciones. Es un tema súper interesante, un tema técnico, pero que también hace parte de todo esto. Y el tema de la ciberseguridad ligado a los temas de inteligencia artificial, pues han estado, no sé, incluso quienes se vieron o oyeron una serie chilena que se llama Paciente 62 o algo así. ¿Alguno de ustedes? Bueno, dentro de este podcast o esta serie oída, hay un un total, una se borra absolutamente lo que, todo lo que está. Hay una voz, no sé, no, 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 con si te escucha. María, no te escuchamos. Se está dañando la Ahora señal tuya. oh, bueno, espera, me duele, Javi, vos sí me escuchas bien. Sí, te escucho muy bien. Sí, bueno, como una interferencia. es por Bueno, favor. Hola, María, no, no te escuchamos. hola, no me escuchan ahí tampoco. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahí mejoró. Bueno, perfecto, me cambié a Somos. Aquí pauta, no, publicidad no pagada para la empresa Somos, que a propósito no requieren de firma de contrato mensual. No conozco quiénes son los dueños, pero funciona súper bien y se puede uno salir y entrar cuando quiera. Pero les estaba contando en esta serie chilena que está este escenario en donde la inteligencia artificial causa un borrado de la nube. Un borrado de la nube en el cual desaparece todo lo que está en Internet, pues borra el Internet y borra la nube y borra toda la información. Entonces las personas pasan pues a tener una
unas comunicaciones igual a las que tienen en casi todas las películas de ciencia ficción, que eso es como un escenario futuro muy parecido en toda la ciencia ficción, en donde ya la tecnología es que con la que se comunican los humanos, pues son radios de los que se usaban hace, no existen los muy, pero no hay futuros que han detectados. María se nos volvió a dañar. ¿Para qué le hizo No, publicidad a Somos? Vea, lo está haciendo quedar mal. quiero con aquí yo trato de solucionar esta crisis. O sea, Eh, no, mientras arreglas ahí, iba a mencionarles que ahí en el chat de esta conversación les incluí un link también a un artículo que menciona pues el libro que les decía ahorita de cisnes verdes. Como estamos hablando de cisnes, entonces pues están los cisnes negros, que creo que ya los explicamos bien, pero también están los verdes. Y bueno, los cisnes verdes, bien interesante. Aquí mientras María iba conversando, iba hablando, estaba repasando un poquito los cisnes verdes y creo que es muy interesante conectarlo con lo que venimos hablando, porque parte de la teoría de los cisnes verdes es cómo responde la sociedad ante los cambios profundos que generan los cisnes negros. Entonces, bien interesante, pues, como leerlo, y creo que es una buena, un buen documento. Además, pues, que John Eltington, como les digo, pues, para los que están aquí también les gusta mucho la sostenibilidad, pues, es uno de los pioneros y como padres intelectuales de estos temas. Entonces, chévere claro, el libro de caníbales con tenedor y cuchillo, caníbales con tenedor, creo que se llama uno de los libros de él de los 80, de los primeros, pues que es espectacular también, es muy, donde se empiezan, o sea, hay una relación ahí con los temas de teoría de relación, de responsabilidad social empresarial, donde se toman temas de grupos de interés, muy interesante, se los recomendamos para que lo lean. Bueno, aquí muchas de las personas que están conectadas son del mundo de la sostenibilidad, pues Eduardo para muchas personas es como, bueno, él es el líder de la red de profesionales en sostenibilidad, además otro grupo que les invito a que hagan parte en LinkedIn, y también hace parte él junto con Alicia Lozano, pues son los papás de la red de relacionamiento sostenible en donde están muchos de los directores de sostenibilidad de empresas de diferentes tamaños. Entonces, Eduardo, ¿cómo vemos nosotros en estos momentos la sostenibilidad? ¿Cómo pudiéramos, y Javi, pues también tú, cómo nosotros pudiéramos leer qué es la sostenibilidad hoy? Bueno, como ustedes vinieron con gráficas y todo eso, ya me hicieron sentir mal. Entonces, para no quedarme atrás, voy a responder esa pregunta con no con una presentación, con un slide que voy a usar en una charla que voy a dictar la próxima semana en la Asociación Nacional de Anunciantes, perdón, en la ANDA. Y tengo pues, la tarea de responder en parte esa pregunta. Y si me dan un minuto, les encuentro aquí la presentación, porque creo que me sirve para responder la pregunta. Entonces, miren, a la pregunta de María, mi respuesta es esta, porque es una de las preguntas que más me hacen también los clientes. Ahí están viendo, ¿no? Sí. ¿Correcto? De una. Entonces, la respuesta es esta. Absolutamente convencido, y esto lo tomé de un profe de España. Ay, ¿cómo se llama? Tengo que ponerlo ahí, yo no lo puse ahí qué pena, tengo que ajustar eso, tengo que poner de quién es la imagen, pero la imagen no es mía. Y, y yo la vi en redes y yo dije, mejor no lo puedo haber explicado. Entonces, la sostenibilidad, en mi opinión, viene en un proceso de evolución muy importante. Y yo creo que estamos entre la etapa 6 y la 7 sin dudas, pero sin dudas, no me queda pues la menor duda. El que me debata, con mucho gusto lo debatimos, feliz de la vida. Pero
hay un backlash sin dudas, pues antes de las elecciones de Estados Unidos, y ese backlash no fue solamente en Estados Unidos, sino que se expandió en todo el mundo. Uno lo ve también en Colombia, pues no tan vocal, pues, porque tampoco hay un tema político, pues, asociado con este tema en Colombia, nunca lo ha habido, siempre izquierda, derecha, centro, realmente, más allá del tema de la transición energética, creo que siempre ha habido, pues, como una alineación sobre la importancia de estos temas, sin importar pues como la ubicación política que uno tenga. Pero el backlash es una realidad absoluta. Por ahí hay un artículo que leí esta semana en el Financial Times del CEO de Nestlé en Davos diciendo que a él le daba mucho pesar ver cómo Nestlé, que es muy activo en sostenibilidad y lo sigue siendo, ya no lo comunica, porque le da miedo comunicarlo, porque le da miedo de qué hace Estados Unidos si ellos son muy activos explicando lo que hacen. Ojo, sí lo hacen, pero pues comunicarlo es lo que está cambiando. Entonces, creo que estamos en ese backlash, seguimos en ese backlash, vamos evolucionando hacia una recalibración, sin dudas, nos estamos volviendo más pragmáticos en esta agenda. Y una de las cosas que a mí más me gusta, yo llevo pues casi 20 años metido en esto, y a mí me entusiasma mucho saber que esto se está reinventando y que ese futuro no tengo ni idea cómo va a ser. Tengo ideas, tengo supuestos, pero no estoy seguro qué va a pasar. Pero sí estoy seguro que no va a ser igual. O sea, que todas esas etapas previas que vivimos son insumos para lo que se viene, pero lo que se viene es distinto. La forma como el sector privado en particular va a abordar la sostenibilidad en los próximos años va a tener cambios importantes versus cómo se estaba haciendo antes. Y toda esta grafiquita, pues yo creo que refleja la realidad global, pero yo creo que también hay muchos elementos que aplican pues al contexto colombiano y latinoamericano. Entonces, esa es mi respuesta pues a la pregunta. Súper interesante, gracias Eduardo. Aquí yo voy a hacer como una autorreferenciación a mí misma. Terminé el doctorado en el año 2007 y dentro del doctorado, que era sobre redes de responsabilidad social, tenía un modelo que era un modelo que presentaba como un modelo cíclico, Eduardo, en donde tenía unos elementos que tenía tres elementos que coinciden con varias de las etapas que estás planeando, pero el mío era un modelo cíclico en donde primero se asumían las cosas desde una perspectiva de riesgo, o sea, todo lo que nosotros estamos expuestos. Luego, a medida que nosotros tenemos pues una adopción de los temas de riesgos, pues empezamos a ver las oportunidades que pueden haber, o sea, los impactos positivos que pueden existir y todos los retornos que pueden existir de adoptar y tener una agenda de sostenibilidad, pero estos temas positivos o estas oportunidades y esta confianza que se crea, que tú lo llamabas ahí, pues de la parte de euforia, llega a un punto de banalización tal que empiezan a crearse demasiadas expectativas que no llegan a cumplirse, entonces viene una etapa de escepticismo. Ese es como como mi ciclo de tres partes. Entonces, de los riesgos a las oportunidades al escepticismo, que vuelve, que una vez se baja la guardia del todo, ya otra vez se va a activar, es con el tema de riesgos. Entonces, es como que es una dinámica que se va a mantener. Era la manera como yo lo presentaba, precisamente por las expectativas tan altas de retornos. Los retornos no alcanzan a ser tan altos como las expectativas, por ende la gente baja la guardia y ahí otra vez es lo que nos pasa. Un poquito como lo que vemos en la agenda, lo que nos estaba explicando Habib al comienzo con lo que va a pasar o con lo que está pasando con la agenda climática y la agenda de biodiversidad. Pero Eduardo, maravilloso me parece ese gráfico. Creo que hay una pregunta que puso alguien acá en relación con tu gráfico, una inquietud. En la gráfica de conexión de riesgos del reporte del web sale la inequidad como el mayor y la polarización no solo está muy cerca, sino que su relación es muy fuerte. La mitigación de dicho riesgo no impactaría incluso la mitigación de los riesgos ambientales de los que se está hablando. ¿Qué dicen ustedes? La Sí, pregunta está en el chat. no es de mi gráfica última, pero sí de la gráfica que, pues, que Javi les presentó inicialmente. Sí, yo sí creo, pues mira, yo creo que parte de la razón por la que
por la que se ha frenado tanto la gestión del cambio climático es por la desinformación y por la manera como comunicamos en las redes sociales, pues, y la polarización que ha creado pues las redes sociales ante muchos temas que igual tienen, pues que pueden ser controversiales, pero que la polarización y la forma como, reitero, comunicamos hoy en día, pues hace que sea complejo el tema. Pero esto se conecta mucho con lo que María ha dicho de que todo esto está interconectado, claro, todos estos temas están interconectados. Pues miren solamente otra vez la inteligencia artificial, el impacto ambiental de estos data centers es una vaina loca, pues increíble el impacto. Miren las gráficas de consumo proyectado de energía en el mundo por culpa de la inteligencia artificial. Es que yo que pues me han escuchado tanto hablar de que la descarbonización, de que no, de que no, de que no. La mejor forma de entender que la descarbonización no va a ser tan fácil. Vean la energía que va a necesitar el mundo, que creíamos que ya habíamos llegado a un escenario donde las economías desarrolladas ya estaban como en un plano en términos de consumo de energía. Con estas tecnologías, la demanda de energía es gigante. Entonces, para poderlas cubrir, usted va a necesitar energía eólica, solar, carbón, gas, petróleo, nuclear, geotérmica, todas, de todas, van a necesitar de todas para poder satisfacer la demanda de energía que se nos viene con la inteligencia artificial. Entonces, todo eso está interconectado sin dudas, todo, todo, todo. Súper. Bueno, ya no nos quedan sino 5 minutos. Yo voy aquí a contarles un Yo me tengo poquito. que ir a darle clase a Javi, María. No, total, no, y además el resto de personas, nosotros, ¿qué opina la inteligencia artificial del cambio climático, Julián? Yo tengo casi que un libro entero de ese tema. Entonces te voy a pasar la referencia, y o si no me escribes a mí, pues me buscas en LinkedIn o me escribes a mi mail y yo te lo paso. Y con lo que iba a pedirles que cerráramos, yo les voy a contar un poquito cómo entendemos nosotros las sostenibilidades de la maestría en sostenibilidad. Y por último, cierran Eduardo y Habib con un mensaje clave que ustedes quieran dejar sobre los riesgos, pero que sea un mensaje positivo. Esa es como la condición. Tiene que ser un mensaje positivo de esperanza y que podamos hacer las cosas. Entonces, nosotros en la maestría de sostenibilidad, el cuadro que les estaba explicando Eduardo es un cuadro súper impresionante sobre las etapas. Nosotros en la maestría de sostenibilidad, cuando creamos la maestría de sostenibilidad con Eduardo y con otro grupo grandote de colegas de diferentes organizaciones, nosotros definimos la sostenibilidad de dos ejes. En un eje, que es el eje más importante, la sostenibilidad como esa mirada de largo plazo. Entonces, mirar la sostenibilidad, las decisiones, las acciones que nosotros tenemos que tener y tomar para poder mirar y llevar las organizaciones a ser relevantes, competitivas en el largo plazo. Entonces, tenemos un escenario de la sostenibilidad como esa mirada de largo plazo y lo que yo tengo que hacer hoy para lograr llevar a mi organización hacia un futuro que sea rentable, que sea relevante. Y el otro eje es la contribución al desarrollo sostenible. Entonces, yo no solamente quiero que mi organización sea relevante y no solamente en sostenibilidad, no solamente busco esa rentabilidad y competitividad a largo plazo, sino que al mismo tiempo busco impactar de manera positiva al desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es la maximización del impacto de una organización, de una persona, de un país, de un producto al desarrollo sostenible simultáneamente que asegurar su relevancia y competitividad en el tiempo. Entonces, es ese cuadrángulo, o sea, si miramos un cuadro 4x4, una matriz 4x4 en ese plano cartesiano, este punto donde está mayor competitividad y relevancia a largo plazo y mayor contribución al desarrollo sostenible. Y ahora entonces dejo cerrar a Eduardo y a Habib sobre un mensaje clave sobre los riesgos globales de una manera muy positiva. Y antes, para que terminen, ¿cómo definimos la sociedad, la sostenibilidad hoy? Hoy escribí un artículo que está en mi LinkedIn, que lo pueden ver, en donde lo definimos como la sostenibilidad, como la capacidad de una sociedad de atravesar crisis múltiples sin colapsar social, ecológica e institucionalmente. Y bueno, Eduardo y Habib, los dejo cerrando. Javi se salió, yo creo que se fue por mi clase. Yo creo que se fue para tu clase también, entonces te toca el mensaje positivo No, para tú. les voy a dejar mi mensaje. Yo creo que este es informe del World Economic Forum.
yo creo que lo que nos evidencia es que, pues, el futuro primero no está predeterminado, o sea, hay un montón pues, como de tendencias y lo que decíamos al inicio, mucha información, etcétera, pero el futuro no está predeterminado. Entonces, lo que hoy, acuérdense, podemos estar en un escenario como con mucha incertidumbre, no tan optimista, pero yo creo que no podemos perder de vista que sí, sin dudas podemos seguir en un camino de mucha fragmentación, pero también podemos ir en un camino de otra vez un punto de inflexión. O sea, a mí no se me olvida, María, el 2015 y todas las cosas buenas que pasaban en el 2015 con el Acuerdo de París, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues de pronto podemos volver a tener un punto de inflexión en el 2030, en el 2029 y volver a retomar muchas cosas de esta agenda. Entonces yo creo que uno ve eso y dice, oiga, pues sí, hay un escenario complejo, pero también podemos trabajar para generar esos puntos de inflexión y que podamos tener un sistema pues social y económico más resiliente, más sostenible, que se adapte a todos estos retos. Yo creo que sí se puede. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Eso, buenísimo. Llegó Javib y Javib cierras. Y muchas gracias Bueno, a todos no, los que estuvieron conectados el día de hoy, que los colegas de Javib y los estudiantes de Eduardo los están esperando en clase. Pero cuéntanos, bueno, Javib. una disculpa que hubo aquí una desconexión temporal. Bueno, yo quisiera como recogerte lo que está diciendo el foro de Davos, de que haya un espíritu a nivel global de la cooperación. Eh, en sostenibilidad, independiente de que pues un u otro país se haya salido de los acuerdos, la verdad es que sí, hay una conciencia ya más grande en todo lo que tiene que ver con la tecnología, las empresas, la industria. Y yo creo que un ejemplo de esto es, les voy a mostrar esta foto, que es lo que hizo Google ahora en los incendios de Chile, que ayudó muchísimo a los bomberos y a las personas que están siendo afectadas por esta tragedia para atacar los focos de los incendios y a buscar rutas de evacuación. Aquí vemos a la izquierda el presidente Boric con su equipo de emergencias y los aviones que mandaron de otros países para cooperar. Entonces creemos que la tecnología, ahorita veía hay una pregunta que desde el punto de vista ambiental, como les decía, esto era como los primeros vehículos consumían mucho combustible, quemaban mucho aceite. A medida que esto vaya avanzando en unos años, van a haber servidores mucho más eficientes, con nuevos materiales, más amigables, pero la tecnología va a ser muy aliada a la inteligencia artificial de cómo adaptarnos al cambio climático. Ahora lo estamos viendo en los incendios, cuando lo hemos visto con los huracanes, cada vez se predice más, inclusive hay personas que reciben alertas de sismos, ya estamos viendo que hay un sismo o alertas de tsunamis, pero en la medida que avance la tecnología vamos a tener más herramientas y las empresas van a tener más herramientas de sostenibilidad para prevenir, para conservar el negocio, para mantener la operación. Entonces hay que ser optimistas y Eso, también... el superpoder ahora es el optimismo, el cuidar el corazón de la exacto. gente buena y la esperanza. Entonces, nos vamos a quedar con ese mensaje. Gracias, Javib. Y ahora ya pues les agradecemos a todos que tenemos que cerrar, pero que tengan ¡Ay, qué bueno, profesor Juan Gonzalo Pérez! No te había dado cuenta que estabas aquí, ni el profesor Juan Carlos Díaz, ni la profesora Carolina. Bueno, un abrazo para todos muy, muy, muy especial y cuídense y por favor optimistas y a contribuir de manera positiva a todo. Javib, gracias. Profesor Eduardo, muchas gracias. Gracias a todos los que estaban conectados. Nos vemos. Gracias a ti. Gracias, Feliz noche. abrazos. Chao. Abrazos fuertes, Chaito. Gracias.